Cambiemos de información porque la polémica en torno al desarrollo inmobiliario de la Torre Mítica sigue en aumento. Los vecinos de la alcaldía Benito Juárez denuncian ecocidio y exigen a las autoridades tomen en cuenta la opinión y derechos de los pueblos originarios. Veamos. Mítica ecocida, mítica ecocida, mítica ecocida. Eso fue lo que desató en los habitantes de la colonia Joco la tala de más de 56 árboles de la calle Real de Mayorazgo por parte de trabajadores de la empresa constructora Fibra 1 de Mítica. Y es que los pasados días 2, 3 y 4 de mayo, obreros de la empresa mencionada talaron los árboles con el fin de construir una plazoleta que contemplaría el espacio comercial del complejo, lo que desató inconformidad de los vecinos. Por lo que estos, quienes habitan en el pueblo de Joco, Santa Cruz Atoyac y Colonia General Pedro María Anaya, salieron a la avenida Universidad para realizar un plantón en donde manifestaron su inconformidad por la construcción de la torre y la tala de árboles. Estas acciones de las empresas privadas que se han apoderado del territorio en la ciudad para lucrar con departamentos construidos en zonas en donde se compran las casas pequeñas y aparecen edificios de 20, de 30 departamentos. Ahora estamos viviéndolo de cerca de 1.500 departamentos. Acaban de tumbar sin ningún permiso 54 árboles y eso es un crimen ecológico gigante. Desgraciadamente estas construcciones no tienen ningún respeto por la vida. Vecinos mencionan que los trabajos se han realizado por medio de abusos e irregularidades como trabajos fuera de los horarios y días permitidos. Asimismo señalaron que desde el gobierno se han modificado leyes, uso de suelo, reglamento y normas y sin la consulta de la ciudadanía, violando los derechos de los pueblos originarios, por lo que solicitarán al Instituto Nacional Electoral la realización de una consulta ciudadana a los habitantes de los pueblos de Joco, Santa Cruz Atoyac y Colonia General Pedro María Anaya, para conocer su opinión sobre si quieren que se sigan construyendo edificios de más de 3 niveles en la zona. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.